Mire, bastante contentos porque continuamos con la reparación de calles y mantenimiento de calles. En esta ocasión, pues, como ustedes se podrán dar cuenta, aquí a mis espaldas nos encontramos en la tercera avenida entre 15 y 16 calle, donde pues empezaron los trabajos el día de hoy con el respectivo encajuelado para poder darle el tratamiento a esta calle con adoquín, ¿verdad? Podemos hablar cuando es tiempo de feria, cuando hay desfiles, cuando hay algún paso por las principales arterias de entrada y salida, que es la primera y segunda avenida, digámoslo así. Pues esta siempre ha funcionado de la misma manera de ingreso, ¿verdad? La verdad es que como usted se puede dar cuenta hoy, le repito, contentos porque nuevamente se inicia un proyecto más de la municipalidad. ¿Cuánto tiempo durarán estos trabajos? Mire, más o menos 1.5 meses, porque recuérdese que se trabaja como en unos 15 días la colocación de adoquín y los 25 a 30 días que se necesita para que la calle quede reposando y enfraguado, ¿verdad? Muy feliz y muy bueno que se acordaron de nosotros por arreglarnos la calle que tanto lo necesitamos. En esta ocasión, pues una famosa vía alterna, cuando se tapan los dos accesos a Santa Cruz de Quiché, pues todo el transporte pesado pasa por esta calle. Ahora tendrá una mejor forma. Yo pienso que es mejor que arreglen esta calle para que no haya muy congestionamiento de vehículos, porque sería muy importante esta calle también para el servicio pesado. En esta ocasión, ¿cuál sería su mensaje a la municipalidad? Un agradecimiento a la municipalidad por acordarse de arreglar las calles, que está haciendo un buen trabajo. Estamos muy agradecidos con eso, que tomaran en cuenta de las calles. Así estaba muy deteriorado y los vehículos sí que se arruinan al pasar en muchos hoyos. En esta ocasión, Cooperativa Riquiché también me imagino que se ve beneficiada con una nueva estructura. ¿Puedo pensar que esta es salida de la cooperativa de igual manera? Sí, es salida de la cooperativa, pero desde ya estamos muy agradecidos con la municipalidad y que tomaran en cuenta de este proyecto.